¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el proceso contable, ¿no? Que estábamos verificando justamente todas estas semanas y la semana anterior ya nos quedamos justamente en lo que es el balance de comprobación, ¿no es cierto? Que justamente es un libro auxiliar que nos permite verificar los saldos, ¿no es cierto?, de todas las cuentas que nosotros ocupamos durante el proceso contable, con la finalidad de determinar si una cuenta tiene un saldo deudor o tiene un saldo acreedor, ¿sí? Y con esos saldos, nosotros ya posteriormente trabajaremos en qué, en los estados financieros, ¿sí? En los dos que vamos a repasar justamente es el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Entonces, miren, vamos a seguir haciendo, o tal vez si algún compañero tiene alguna pregunta, me la hacen saber, no hay inconveniente, pero ahorita vamos a continuar con el balance de comprobación, ¿no? Justamente el balance de comprobación también nos permite para realizar ajustes, ¿sí? Ajustes, pero ajustes contables, ¿no es cierto? Que se apeguen a una realidad, no, por ejemplo, me falta $10 en el haber y yo debo ajustarle poniendo $10 ahí, no. Ajustes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos inventarios, miren, por ejemplo, ¿sí? Inventarios de artículos que van a ser consumidos durante el periodo contable, que van a ser consumidos por el personal. Por ejemplo, miren, yo puedo comprar unas 100 cajas de papel bond, ¿sí? Y eso yo lo voy a registrar como inventarios de suministros, ¿verdad? Entonces, miren, y durante el periodo yo fui consumiendo, fui utilizando ese papel bond. Y al final del año yo debería revisar si en el stock, en inventarios, físicamente, yo voy a tener, ¿cuánto voy a tener? ¿No es cierto? Porque yo en libros puedo tener el valor total, por ejemplo. Si el costo de ese papel bond fue de unos $3,000 y al finalizar el año yo sigo teniendo los 3,000, pero en el inventario físicamente ya no tengo los 3,000, sino que puedo tener unas 10 cajas, que eso me representaría unos $300. Entonces, se supone que la diferencia, eso ya fue consumido y eso yo debo ajustarle, porque va a salir el inventario porque ya no tengo, ¿no es cierto? Si yo lo dejaría así, estaría sobrevalorando el inventario. Por lo tanto, yo debería ajustar. Esa diferencia que se va a generar va a ser un gasto porque eso ya fue consumido. Y ese es un asiento también de ajustes que nosotros debemos realizarlo, ¿no? Eso entonces, como balance de comprobación. Y miren lo que íbamos haciendo que es justamente la determinación de saldos, ¿no? Por cada cuenta contable que eh, aperturamos justamente en el proceso contable, vamos a ir determinando los saldos, ¿sí? Miren entonces, vamos, miren, continuemos. Gasto aporte patronal me dice que en el debe tenemos 343,14, ¿sí? Vamos a ver que esto es el haber, no había nada, entonces dejamos en cero. Por lo tanto, viene a ser un saldo deudor de 343,14, ¿sí? Miren entonces, con todas las cuentitas hacemos esto. 13º por pagar, mire. 13º por pagar. Muy bien, creamos entonces otra cuentita porque esa no tenemos aperturada. Sería la 25 y ponemos aquí 13º por pagar. Cuando hablamos de pagar es una obligación y siempre estas cuentitas van a tener una naturaleza acreedora. Por lo tanto, van al haber. 191,60. Y de igual manera, este es un saldo acreedor de 191,60. Veamos más acá. ¿Qué nos dicen? 26. Tenemos 14º por pagar, ¿no? 14º por pagar. Tenemos 115, ¿no? Bien, entonces, miren, 115 saldo acreedor. Y tenemos la última cuentita que es, y es por pagar. Y es por pagar. Muy bien.
¿Cuánto? 110,2 centavos. Perdón, 610, ¿no? 610,2 centavos. Y bien, hemos registrado todas las cuentas, ¿no? Como yo les había dicho, por cada cuenta nueva que exista, primerito nosotros aperturamos un mayor. Ahora, si esa cuenta va a tener un solo movimiento durante todo el periodo contable, no importa, porque esos son los saldos que nosotros tenemos como referencia, justamente que hemos identificado y que deben plasmarse en el balance de comprobación para que luego nosotros también registremos eso en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, ¿sí? Entonces, miren, una vez que nosotros ya enlistamos todo esto, todas estas cuentitas, nosotros deberíamos sumar aquí, miren, suma, ponemos sumas, ¿sí? Y esto nos debería cuadrar, pero les voy a sumar, ¿ya? Eso debería cuadrar, pero ahorita no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque nos falta una cuentita. Esa cuentita ya la vamos a ver más luego, ¿sí? Veamos qué nos cuadra, ¿ya? Sumemos nomás todo. Déjenme ver. Listo. Bueno, aquí nos cuadra, ¿no? En el estado de situación financiera no nos va a cuadrar, pero ya van a ver por qué, ¿sí? Porque una cuentita también nosotros debemos registrarla, ¿sí? Una cuentita que va a intervenir justamente en los dos estados en los dos estados de perdón, en los dos estados financieros que vamos a realizar. Una cuentita va a intervenir en un estado financiero para que ese estado cuadre, ¿ya? En este momento, como ustedes ven, miren, ha cuadrado el balance de comprobación, ¿sí? Nos ha cuadrado, miren. Y cuando me refiero a cuadrar es porque la sumatoria, tanto del debe como el haber, nos da lo mismo, mire, 135,819,39. Tenemos tanto en el debe como en el haber, ¿sí ven? Y de igual manera, los saldos que también nosotros hemos determinado si son deudores o acreedores, también nos refleja algo similar, en donde nos dice que el saldo que nosotros hemos determinado como deudor tiene como resultado 100,477,24, lo mismo que tiene justamente el saldo acreedor, ¿sí? Entonces los saldos nos cuadran. Cuando los saldos nos cuadran es porque aquí está bien todo. Los registros están bien, el mayor está bien, hemos registrado bien, y por eso es que aquí el resumen nos da correctamente, ¿no? Nos ha dado bien, nos ha cuadrado, ¿sí? Miren entonces, esto es lo que se llama, ¿no? El proceso contable, es algo sistemático, es de pasos, ¿no es cierto? Entonces, miren, hasta ahí tienen alguna preguntita o estamos claros para ya ir con el siguiente paso, que es ir determinando nada más las cuentas contables y clasificando, ¿no? Las cuentas contables que van a intervenir en los estados financieros que vamos a realizar. Sí, está claro, este ingeniero. Listo. Miren entonces, ahora sí vamos a ir clasificando, ¿no? El balance de comprobación es así, el formato como yo les presento, ¿no? Justamente así. O si no, ya les voy a presentar, verán, cómo es en un sistema contable. No tengo un sistema contable bien básico, solamente para presentarles el formato, ¿ya? Es muy similar al que estamos haciendo aquí. Déjenme abro nada más. A ver si me permite, ¿ya? Si me permite abrir, yo les presento cómo sería un sistema contable que yo manejo, que es bien sencillito. Ya les presento, un segundito.
Ahí les voy a compartir, ¿no? Ahí deben estar viendo, ¿sí? Es un sistema bien básico, bien básico. Justamente es para solamente cargar información de forma breve nada más. ¿Sí? Miren, miren, aquí me dice balance de comprobación. Miren, así tenemos, ¿no? El código, este es balance de comprobación, ¿no? El código, tenemos el nombre de la cuenta, como yo les dije, por cada cuenta que nosotros realicemos, aperturemos, debemos determinar saldos, ¿no? Aquí tenemos el saldo anterior. Bueno, en este caso me pone saldo anterior porque porque esta empresa ya tiene eh, como actividad comercial varios años, ¿no? Y justamente esta información que vemos aquí sería como el estado de situación financiera inicial, el que se apertura el 1 de diciembre de cada año. Y estos saldos que nosotros vemos tanto en el debe como en el haber son aquellos que se van ejecutando durante el periodo contable actual, ¿sí? Entonces, miren, pero tenemos aquí saldo anterior, tenemos el debe, el haber, el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Sí ven? De todas las cuentas, como yo les dije, si en un proceso contable existen 1000 cuentas, van a existir 1000 registros de estos, ¿sí? En el balance de comprobación. Y miren, los saldos cuadran. ¿Sí ven? El sistema mismo me da eso. El sistema mismo me da generando eso, yo ni siquiera hago. Yo lo único que hago es cargar la información, parametrizar bien, asignar las cuentas contables, justamente a la información que voy cargando, y el sistema es el que se encarga de hacer este balance de comprobación. ¿Sí ven? Pero yo les estoy enseñando el cómo hacer, el cómo se hace, ¿sí? El qué hay detrás de esto que se hace solito, ¿sí? Yo les estoy enseñando eso. Entonces, miren, así es como funciona justamente, ¿no? Y ahora sí les presento el Excel para que ustedes verifiquen. Y aquí tenemos, ¿no? Esto, como ustedes vieron, lo que vamos a hacer ahorita, no vamos a tener en los, en los sistemas contables, ¿no? Porque también me da haciendo justamente el sistema contable y los estados financieros. Miren entonces lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner aquí un campo que se llame clasificación estados financieros, ¿no? En donde nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. De cada cuentita que nosotros tengamos por aquí, vamos a ir poniendo, ¿sí? Vamos a ir identificando a qué grupo contable pertenece y a qué estado financiero yo le colocaría, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a empezar con el primero y me dice, caja. ¿Qué es la caja? Ah, bueno, la caja es activo, ¿no es cierto? Y corresponde al activo corriente. Y yo esta caja lo voy a registrar en el estado de situación financiera. ¿Sí ven? Todo eso nosotros vamos a registrar para que sea más fácil para nosotros luego ya ir clasificando en cada uno de los estados financieros las cuentas que les digo, ¿no? Porque aquí podemos tener 50 cuentas y yo quiero clasificar para luego ya establecer en los estados financieros. Por ejemplo, la cuenta bancos. ¿En qué grupo de cuenta contable le pondrían? ¿Y en qué estado financiero le pondrían? A ver, En activo, profe. Bancos es ya un en qué activo. activo. Activo corriente, activo no corriente. Activo corriente. Ya. ¿Y en qué estado financiero le ponemos?
em, en el estado de balance general, Bueno, no se llama así, ¿no? Se llama esta situación financiera. Vas a poner que esto también forma parte del activo corriente y forma parte y del estado estado de del situación estado financiera, ¿sí? financiero. Los inventarios, perdón, arriendo prepagado. ¿En dónde le pondrían ustedes? ¿En qué grupo contable? ¿Y en qué estado financiero? A ver, ¿en dónde le pondrían? Yo ya les expliqué que era el arriendo prepagado, ¿no? Es un arriendo pagado por adelantado. Es decir, que es un arriendo que yo, como ya cancelé por adelantado, voy a tener a favor ese saldo, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, esta es una cuenta que nosotros podemos tener ajustes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo en enero pago 12 meses de arriendo por adelantado, pero el 31 de diciembre yo ya he consumido todo. Es decir, que esta cuentita debería quedar en cero a través de un ajuste, ¿verdad? Porque ya consumimos todo lo que pagamos por adelantado. Ya ocupamos los 12 meses que teníamos pagado por adelantado, ¿no? Pero vamos a suponer que todavía no se ocupa, ¿no? Porque hubiésemos hecho un asiento contable justamente cerrando esto, pero como ya hicimos la mayorización, ya dejamos ahí. Entonces, miren, eso forma parte del activo corriente y de igual manera en el estado de situación financiera. La cuenta inventarios, mire, la cuenta inventarios, eso de cajón 100% va a estar justamente en el activo, ¿sí? Porque los inventarios que son las mercaderías que nosotros tenemos que pueden ser disponibles para la venta o a su vez los inventarios pueden ser también que estén listas para el consumo, ¿no es cierto? Para el consumo. Entonces, miren, forma parte de mi activo corriente y estará en el estado de situación financiera. Vehículos, ¿dónde pondrían ustedes? A ver, ¿dónde pondrían los vehículos? A ver, ¿qué nos dice? Como activos no corrientes, profe, no sé si estoy equivocada. Sí, activos no corriente, porque cuando nosotros, yo les decía, ¿no? Cuando yo les explicaba la diferencia entre activo corriente y no corriente, es que los corrientes van a ser a corto plazo, pueden ser realizables de forma inmediata, ¿sí? Pueden ser consumidos de forma inmediata, pueden ser comercializados de forma inmediata. Y los activos no corrientes, por otro lado, son a largo plazo. Y por lo tanto, ahí van a entrar todo lo que es propiedad, planta y equipo, porque son aquellos activos que tienen perdón, son aquellos activos y que son bienes de larga duración. Sí, por ejemplo, un vehículo, mire, un vehículo va a tener una vida útil de acuerdo a la política que yo le establezca, puede tener unos 5, 10, 15 años, ¿no es cierto? De acuerdo al uso también que yo le dé y a la política que yo le quiera dar también como vida útil, pero son de larga duración. Por lo tanto, van a estar en el activo no corriente y en el estado de situación financiera. ¿Qué más tenemos? Muebles y enseres, la misma situación, ¿no? Todo lo que es activos fijos, todo lo que es propiedad, planta y equipo, estará en lo que es activo no corriente y formará parte del estado de situación financiera. Por otro lado, miren, tenemos acá lo que es proveedores. ¿Dónde le ponemos? Los proveedores son pasivos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros ya relacionamos algo que es por pagar, cuando es una obligación que nosotros tenemos con terceras personas, ya lo relacionamos con el pasivo. Y el pasivo corriente y no corriente tiene una relación similar a lo que yo les decía acerca del activo corriente y no corriente, ¿verdad? Que uno es a corto plazo y el otro es a largo plazo. Entonces, perdón, pasivo corriente formará parte de los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores se supone que son aquellas empresas o personas naturales que me otorgan un crédito, ¿sí? Por alguna compra que yo haya realizado. Y que por lo general los créditos van de 30, 60, 90 días, ¿verdad? Y son a corto plazo. Por lo tanto, yo pondría pasivo corriente y forma parte, o debemos registrar en el estado de situación financiera. ¿Sí? Entonces, miren, las cuentas por pagar, de igual manera, ¿no? Ahí nosotros deberíamos realizar un análisis, justamente, pero por lo general lo vamos a registrar en el pasivo
corriente, ¿sí? Y en este ejemplo lo vamos a relacionar ahí. Entonces también forma parte del pasivo corriente y estar en el estado de situación financiera. Por otro lado, lo que yo les decía, ¿no? Que el pasivo no corriente justamente es a largo plazo, son obligaciones a largo plazo. Y miren, por aquí tenemos una cuentita que sí debe entrar en análisis justamente con la realidad o el hecho económico que esta cuentita contenga, ¿no? Justamente. Pero miren, los préstamos bancarios por lo general van a ser a largo plazo, ¿no? A unos 2, 3, 5 años, justamente los préstamos. Entonces, vamos a asumir que es un préstamo de larga duración, perdón, de largo plazo. Entonces, miren, es un pasivo corriente, no corriente y también estará en el estado de situación financiera. ¿Sí ven? El capital, ¿dónde vamos a colocar el capital? Esta es una cuenta patrimonial, ¿no? Entonces vamos a poner patrimonio, ¿sí? En el patrimonio vamos a colocar justamente. Y con la cuentita que les decía que debemos utilizar, con esa nosotros cuadramos el estado de situación financiera y justamente también va a estar en el patrimonio. Veamos, cuentas por cobrar, me dice. Cuentas por cobrar. Nosotros vamos a determinar que esta es una cuenta del activo corriente y estará en el estado de situación financiera. Ahora, la cuenta ventas, ¿dónde pondrían ustedes? A ver, ¿en qué grupo contable pondrían? A ver, ¿dónde ponemos la cuenta ventas? A ver, ¿en qué grupo contable ponemos? A ver, ¿qué nos pueden decir? Verán que existen 5 grupos contables, ¿no? 5 elementos contables tenemos, ¿no? ¿Dónde ponemos? A ver, ¿qué nos dice? Por ahí está Elsa, Fabiola, Jonathan, Luis, Tania. Ingeniero, tal vez sería un activo corriente también las ventas. No, las ventas no forman parte del activo, ni ninguna cuenta patrimonial. Las ventas son cuentas de ingresos. Gasto, No nos olvidemos que tenemos 5 elementos contables, les digo, no 5 grupos. El activo, el sí, pasivo, el el patrimonio, activo, los el pasivo, ingresos y patrimonio, los cuenta. egresos. Entonces, las ventas son cuentas del Egreso. grupo de ingresos, ¿no? Y aquí ponemos ingresos. Sí, miren, ingresos. El IVA ventas, ¿dónde Ingresos. ponemos? Uy, Y forma parte de qué estado? Del estado de resultados, ¿sí? Del estado de resultados. El IVA ventas, miren, el IVA ventas es una cuentita que tiene naturaleza acreedora. Por lo tanto, debe estar registrado como un pasivo. ¿Por qué? Porque el IVA venta se supone que es el IVA que nosotros cobramos a nuestros clientes que no nos pertenece y que cuando nosotros realicemos la declaración del IVA, se supone que ese es un IVA perdón, es un IVA causado, ¿no es cierto? Y
como nosotros vamos a declarar ese IVA que no nos pertenece, ahí también va a entrar algo que se va a llamar un crédito tributario, donde nosotros vamos solamente a jugar con los IVAs y a determinar en sí cuál es el impuesto que nosotros debemos cancelar. Pero, Profe, en resumen, una el IVA consulta. en ventas es un pasivo, ¿sí? Que va a estar registrado en un pasivo hasta el momento que nosotros realicemos la declaración del IVA. Una consulta. El IVA gasto, El IVA gasto. El IVA gasto se utiliza sí, justamente cuando, por ejemplo, nosotros vendemos bienes o servicios con tarifa 0%, porque ahí nosotros no es vamos que a tener derecho a un ejemplo, crédito digamos, tributario. Eso nos establece el artículo perdón, 66, en donde van a existir tres escenarios. Cuando nosotros vendamos con tarifa 12 únicamente, el otro escenario cuando vendamos con tarifa 12 y 0, y el tercero cuando vendamos con tarifa únicamente del 0%. Cuando nosotros vendamos con tarifa únicamente del 0%, sean bienes o servicios, nosotros la normativa nos dice que no vamos a tener derecho a crédito tributario. ¿Por qué? Porque en nuestras ventas nunca va a estar reflejado un IVA en ventas. Y por lo tanto, cuando nosotros compremos bienes o servicios que sí graben con una tarifa diferente de cero, ese IVA que como nosotros vamos a pagar, no lo vamos a poder utilizar en declaraciones, pero sí lo vamos a poder utilizar cuando hagamos el impuesto a la renta, porque el gasto IVA sí forma parte de un gasto deducible de impuestos, ¿sí? Y de igual pero pongamos manera, en mi el caso, como gasto yo IVA también se trabajo, va a generar en el segundo trabajo, escenario, cuando nosotros claro, determinemos un factor de proporcionalidad. Ahí también se va a generar un gasto IVA, ¿sí? es que un ejemplo era, pongamos, yo trabajo en lo que es bodegas, ¿ya? En ventas, pongamos, sería, nosotros procesamos la planta trituradora, procesa material, ¿no es cierto? Y eso mensualmente ingresamos nosotros basado en recepciones. Eso sería ventas, porque a la cuenta es lo que producimos nosotros. Si nosotros ingresamos en el módulo como ventas, porque igual se vende ese material y todo. ¿Ya? En eso, en lo otro iba el gasto, pongamos, en el momento que yo hago ingreso una factura de un proveedor, eh, no les retenemos, cuando les retenemos el 100% ¿Ya? y no se marca el IVA al gasto, ¿verdad? ¿Ya? Porque al marcar el IVA al gasto yo les retenemos el 100% no le retenemos al proveedor el 100%, no sé si me va a entender. Claro, o sea, es que las instituciones públicas retienen 100% a los proveedores del Estado. Sí, pero a veces a otros proveedores no se les, pongamos en el tema llantas, con Tedasa, anteriormente no se les retenía el IVA. Porque Cambió son ahora contribuyentes la especiales. modalidad. Claro, ahora cambió y ahora sí se les retiene, güey, Lo que pasa es que según cuando lo que... nosotros hablamos de retenciones del IVA existe algo jerárquico. Por ejemplo, en la punta de la pirámide vamos a encontrar ahí a los contribuyentes especiales, más abajo a los que son agentes de retención y más abajo a los que no son agentes. Y justamente, como les digo, va a existir algo jerárquico. Eso solamente cuando hacemos retenciones del IVA, porque cuando hablamos del impuesto a la renta, ahí sí retenemos a todos, ¿no? Claro que van a haber bienes o servicios que la normativa mismo nos dicen que son exentos de retención, como por ejemplo cuando compramos combustibles, ahí nosotros no retenemos. Cuando, por ejemplo, compramos digamos, a RIMPE perdón, negocios profe, militares, no retenemos. eso le iba a decir. El código siempre se hace con una liquidación de compra, ya no con un ingreso normal. O sea, Claro, lo que pero manejamos nosotros. sí, o sea, es que justamente eh, la contabilidad del sector público se maneja con indicaciones de lo que establece el Ministerio de Finanzas, justamente porque existe un módulo de contabilidad. Exacto, claro. Y ustedes se manejan Vamos, con el lo que es Plan General gasolina, de Cuentas, que es exclusivamente para el sector público, en la contabilidad mira, lo que es gubernamental. gasolina, un ejemplo, lo que es gasolina, un ejemplo, eso va al gasto, ya nos ingresa. Anteriormente ingresábamos la gasolina nosotros y el diésel, perdón, ingresábamos el diésel y la gasolina normalmente como una factura normal. Ahora con la nueva modalidad que cambiaron las cuentas contables, lo que es combustible es solo gasolina y diésel, porque lubricantes se ingresa normal. Eso ya nos ingresa, va al gasto. Ya, debe ser. Como le Nosotros digo, manejamos, ese claro, es justamente un es el manejo sector público. exclusivo de la contabilidad gubernamental, porque en el contabilidad comercial es lo que le estoy enseñando, que es la base. Justamente la contabilidad gubernamental es una rama nomás de la contabilidad general.
porque van a tener especializaciones. Como le digo, ustedes deben basarse en lo que establezca el Ministerio de Finanzas, ¿sí? A través de los módulos que ellos tienen, que es de contabilidad, que es de tesorería, que es de control de bienes, que es de nómina, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, ahí se manejan de forma diferente, porque ellos deben cumplir con normas gubernamentales. Pero lo que yo les digo, lo que yo les estoy enseñando aquí es lo que nosotros manejamos de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, que vendría a ser la base justamente de todas las contabilidades, ¿sí? Porque miren, más adelante ustedes pueden aprender contabilidad de costos, pero la esencia es lo que yo les estoy enseñando, solamente va a cambiar la forma, ¿sí? Porque ahí van a utilizar otras cuentitas, pero la contabilidad es lo que les estoy enseñando aquí, ¿sí? Como les digo, de igual manera en la parte bancaria, ellos van a utilizar lo que les establezcan, ¿quién? La superintendencia de bancos, lo que les establezca la economía popular y solidaria, etcétera, ¿sí? Miren, eso es especializaciones, como les digo. Eso en resumen, ya tenemos menos de un minutito, entonces el día de mañana ya terminamos de hacer lo que es aquí la clasificación y de igual manera ya hacemos los estados financieros, ¿sí? Los dos que les voy a enseñar. Hasta ahí tenemos